La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, on Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans Jarro Café a 1000 es presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura. et tous les acteurs vont s'animer en Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Granusa, excelencia en nutrición. Changer le décor, espérons qu'on la jouera Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Plein de chansons. Comme le printemps, Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.
Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café de miércoles 26 de junio. Vamos a llamarle a ver si va a venir o no Andrea. Yo le voy a llamar en vivo para dejarla en evidencia, ¿sí? Andrea Peris, ahí está. Vamos a llamarle. Albert, yo te llamé porque no me voy a poder ir. Bueno, yo te estaba esperando. Con- Pero saludarle Sí, a la sí. audiencia ahora. Hola, audiencia, ¿estoy al aire? Pero por supuesto. ¿Cómo estás, Albert? Tengo que encontrar la manera de hacer el programa remotamente. ¿Habrá tecnología para eso? Pero por supuesto que hay ahí. Juanma te va a explicar cómo hacer y vas a salir como si estuvieras acá. Los yo días que creo no que podés vamos a venir, tener pero que cuando podés vas a implementar, venir, porque- ¿verdad? Claro, porque tengo encuentro de sentimiento. Por un lado, el mucho trabajo, ¿verdad? Y por otro lado, las ganas de poder estar ahí contigo y con la Claro. audiencia. Y con Entonces Juanma, vamos Pablo, a armar y el todo. esquema para que puedas, cuando no podés por tu Vamos trabajo, a puedas ver. estar remotamente. Qué buena Vos no le idea podés acabas de llamar tener. Vos no le podés llamar a Mark Zuckerberg o a no sé No, quién, Juanma es Elon Musk, esos más tus capo que amigos. Mark Zuckerberg. Y bueno, a Juanma... Y él a ya Juanma, dice que entonces, sí, ya dice que sí. dejemos en sus manos y que la tecnología y Juanma nos lleven adelante para Pero los por próximos supuesto, miércoles. pero ni 2.500 palabras más. Bueno, Albert, Dale. sos un genio. Beso. Saluda a la audiencia, saluda a todos los chicos y a vos un abrazo especial, Albert. Acordate Gracias. de mí más tarde, ¿verdad? Dale. Claro, Chau, chau. claro. Chao, chao. Chau, chau. Ahí está. Le dejamos en evidencia a Andrea. Esa. Bueno, lamentablemente, si hay un país inestable en nuestra región es Bolivia. Inestable políticamente y ahora económicamente también. Bolivia, un país con gente tan genial, con gente tan buena, realmente. El boliviano es muy buena gente, con gente tan entrañablemente querible. Tiene problemas en la política que evidentemente son difíciles de solucionar. Y tiene un segmento de la población reacio a la democracia. Bolivia debe ser el país que tiene más golpes de Estado en la historia latinoamericana. Y esta tarde nuevamente y lamentablemente tuvimos un nuevo intento de alteración del orden democrático. Un general de ejército, Zúñiga, se levantó en armas, pese a que no hubo, por suerte, hasta el momento por lo menos, heridos ni muertos. Rodeó la Casa Grande, que es el Palacio de Gobierno de Bolivia, en La Paz. Una tanqueta rompió la puerta de entrada y dijo que él estaba ahí para recuperar el poder de la democracia para el pueblo, porque la democracia está tomada por una élite, por unos vándalos, dijo, y él venía ahí para solucionar el problema. No es ese el rol que le otorga la Constitución y las leyes a un generalote. En la democracia se respetan las elecciones. En la democracia se hace oposición, pero desde la paz y sin uniformes. No se puede, con las armas que la Constitución les delegó para defender al país, tratar de intervenir en la política del país y tratar de subvertir la orden emanada por el voto del pueblo para ver quién tiene que ser el presidente, quién tiene que dirigir a la nación. Pero por suerte, en esta oportunidad, por suerte digo, hasta esta hora, no sé cómo va a continuar,
Esto no va a pasar de un intento torpe, un intento sin ninguna posibilidad de éxito, y seguramente que va a terminar con el general Zúñiga, que es el golpista. Va a terminar con este general Zúñiga preso, juzgado y condenado. Y detrás de él seguramente los que le secundaron, que ahora ya se sabe que no son todas las Fuerzas Armadas bolivianas. Ahora ya se sabe que hay muchos militares que están en contra. Y ahora también ya se sabe que el presidente Luis Arce nombró a nuevos y tomó juramento a los nuevos comandantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas bolivianas. La Marina, aunque ustedes no lo crean, Bolivia tiene Marina. A la Fuerza Aérea y al Ejército de Tierra. Esto nos lleva a valorar muchísimo lo que nosotros tenemos. Acá hubo un par de intentos de golpe de Estado, pero ya hace bastante tiempo, ¿verdad? El último fue en el 98. El intento de levantamiento que fue rápidamente sofocado después de la exitosa aventura militar que derrocó a Stroessner. Las otras dos, protagonizadas por el mismo ñato, Lino Oviedo, fracasaron y no tuvieron ningún apoyo ni del ejército, ni de la gente, ni de nadie. Y no pasó de una bravata de Oviedo. Espero que esto no pase de una bravata. ¿Qué es lo que pasó en Bolivia nuevamente? En el 2019 ya tuvimos un quilombo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Que renuncia Evo Morales, después se va y se refugia en el Chapare, a la presidenta del Congreso la nombra presidenta interina, porque así lo determinaban las leyes, leyes bolivianas. Evo Morales se escapó de Bolivia, se fue a México haciendo escala en Asunción, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Y la cosa terminó con Yanine Áñez, que a mi juicio paga los platos rotos injustamente, presa, y está presa hasta ahora. Lo mejor que puede pasarle al pueblo boliviano y a la región es que esto no sea más que la locura de un tarado que creyó que porque él tiene uniforme puede decidir los destinos del país. Lo mejor que puede pasar es que esta noche Juan José Zúñiga, el general de ejército, comandante general, que fue nombrado por el presidente Luis Arce, se entregue, le lleven a una prisión, seguramente una prisión militar, se inicie el juicio y se lo condene. No se puede hacer esto. Ponerle que Luis Arce sea un ladrón gigantesco y un inepto de manual y el peor presidente del mundo. Ponerle que esté llevando a la bancarrota económica y moral a su país. Aún así, un golpe militar no es la manera de enderezar las cosas. No se puede abrir ese grifo. No se puede admitir esa solución. Lo que pasa es que estaba discutiendo esto con un amigo, me dice, pero cuando la izquierda también trata de tomar el poder y cuando toma el poder son tratados como héroes, como Fidel Castro, por ejemplo, y cierto, pero porque ellos sean unos imbéciles, no todos tenemos que ser unos imbéciles. Porque ellos tengan, digamos, prensa favorable, no significa que esté bien lo que hacen.
Miren en qué terminó la Revolución Cubana. Un pueblo totalmente hambreado. Ayer vi que una cantidad de casas, pues están pues todas derruidas las casas en Cuba. La última construcción se hizo hace como 50 años. Cayeron varias casas cada vez que hay viento fuerte y huracán se caen todas las casas y muere gente. En eso terminó la Revolución Cubana. En un país destrozado. Pero cuando subieron todo el mundo aplaudía, la prensa occidental aplaudía, en todos los países todos querían ser Fidel Castro. Menos mal que no fue así. Bolivia, un país con gente tan linda, con gente tan buena, con gente tan amable, no se merece este tipo de movimientos que le empobrecen al país. Estas cosas ahuyentan las inversiones. Bolivia necesita desesperadamente para volver a tener paz. Resulta que llegó a enriquecerse tremendamente con las nacionalizaciones, pero en vez de invertir en el país, hicieron obras faraónicas para mostrarlas en la prensa. No invirtieron en lo que tenían que invertir. Creyeron que el gas y el petróleo que habían ya descubierto sería para siempre y no es así. Se le acaba el gas y no tienen más ingresos. Y volver a hacer una prospección y a descubrir yacimientos gasíferos, pero cuesta miles de millones de dólares que ya no tiene. Tendrían que haber destinado una parte de los ingresos a seguir haciendo prospecciones y a seguir explotando nuevos yacimientos. Pero no lo hicieron porque se rifaron toda la guita. Aún así, la solución es que en las próximas elecciones el pueblo boliviano vote bien, que haya un candidato potable que restituya a Bolivia la prosperidad que se merece. Un país tan rico en tantas cosas, ¿verdad? Pero bueno. Eso es lo que hay. Hasta el momento estoy mirando acá las últimas noticias. Se desconoce cuál es el paradero de Juan José Zúñiga y no se sabe qué va a pasar. Luis Arce está en el Palacio, en la Casa Grande, con todo su gabinete. Le tomó juramento a los nuevos comandantes que seguramente van a ir a los cuarteles respectivos a restaurar el orden. Bueno, dice acá, buenas Albert, ríos de lágrimas progres por las declaraciones del vicecanciller en la OEA. Clarito, ahora todos los legionarios diciendo que somos lo peor del mundo, mezclando todo para justificar. Mientras Katia con la Lilian Soto y un corito progre tratando de hablar mal del Paraguay. Me encantó a mí lo que dijo el viceministro paraguayo en la OEA. Nosotros somos un país, afortunadamente tenemos valores importantes y defendemos esos valores. Víctor Verdún se llama el viceministro. Vos tenés lo que dijo el viceministro. Te mando lo que dijo el viceministro, ¿sí? Juanma. Yo esta mañana estaba alertando porque ninguno de los periódicos, eso también es lamentable, ahí te envié a tu WhatsApp, ninguno de los periódicos, entre comillas, grandes, entre comillas, serios de este país, hablaron de que en la declaración de Asunción figuraba la defensa de lo que ellos llaman derechos reproductivos. Y los derechos reproductivos incluyen el aborto. Como pico reproductivo para que el aborto sea un derecho. ¿Cómo le cambian la palabra para confundirle a la gente? Los derechos reproductivos, puedo decir, bueno, derechos reproductivos quiere decir que se le da a todos los seres humanos el derecho a reproducirse. No, derecho reproductivo significa aborto. Y igualdad de género significa admitir que hay como 150 géneros diferentes. Y educación sexual integral significa decirle a los chiquitos de 5 años que ellos pueden ser travestis. Un disparate. Esto es lo que decía en la asamblea de la OEA, fijando la postura paraguaya, este muchacho Víctor Verdún, viceministro. A ver. La palabra la delegación de Paraguay. Gracias, presidente. Quisiera dar la más cordial bienvenida al señor secretario general adjunto,
a todos los señores representantes, a los representantes de la sociedad civil, a los representantes de los trabajadores, al sector privado y a otros actores sociales. Somos conscientes de la importancia de oír las diversas voces y opiniones de nuestra región, especialmente por el valor que aportan a la construcción de sociedades más justas y equitativas. Paraguay, como Estado de Derecho, rige su actuar conforme a los preceptos de su marco normativo. Por ello, nuestra posición sobre temas fundamentales abordados en este diálogo y en la Asamblea General se fundamenta sólidamente en nuestras normas constitucionales y en la Convención Americana. En ese sentido, con relación al derecho a la vida, como lo hemos ratificado en diferentes foros locales e internacionales, reiteramos el principio consagrado en nuestra Constitución Nacional, que establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, garantizando su protección en general desde la concepción. Este derecho está consagrado en los términos en el Pacto de San José de Costa Rica, piedra angular del sistema interamericano de derechos humanos. Con relación a temas de género, el Paraguay aboga de forma activa y decidida por la igualdad de derechos entre ambos sexos, en línea con su marco constitucional. Así también adopta una interpretación del término género basada en el sexo biológico de las personas, reconociendo únicamente dos categorías: hombre y mujer. Mi delegación promoverá que los términos utilizados en los documentos sean claros y precisos, evitando ambigüedades en su interpretación y asegurando la coherencia con nuestro ordenamiento jurídico. Con relación a la igualdad y no discriminación, quiero remarcar que la igualdad ante la ley, las libertades individuales y la dignidad intrínseca de cada ser humano son los pilares fundamentales de nuestra lucha contra la discriminación. Este tratamiento igualitario que valora a cada persona, más allá del grupo, está en consonancia con la noción de derechos humanos universales. Rechazamos cualquier intento de utilizar el argumento discurso de odio para silenciar voces de algunos sectores. Este rechazo en menoscabo de la libertad de pensamiento y expresión, que representan las bases de toda sociedad democrática en virtud de lo contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica. Cada Estado defiende los términos establecidos en las resoluciones en base a ideas que reflejan el sentir mayoritario de su población. Sin embargo, estas posiciones en ningún caso deben comprometer las libertades fundamentales de las personas. Ninguna de las posiciones que el Paraguay sostiene implican discriminación, odio ni retroceso alguno. Por el contrario, por principio constitucional, el Paraguay defiende la no discriminación, la igualdad ante la ley y las libertades fundamentales, incluida la libertad religiosa e ideológica, así como la libertad de expresión y pensamiento. Señoras y señores, distinguidos amigos, el Paraguay reafirma el compromiso de trabajar juntos para alcanzar consensos. Mantendremos un diálogo abierto con todas las organizaciones de la sociedad civil, sin discriminación ni distinción alguna. Al mismo tiempo, alentamos a todos a construir puentes que nos permitan avanzar, evitando imposiciones que solo profundizan divisiones y polarizaciones. Como región, conocemos cuáles son los desafíos más urgentes. Los insto a que trabajemos juntos para superar nuestras diferencias y alcanzar el bienestar y desarrollo que nuestros pueblos merecen. Y por último, deseo dejar constancia para que no quepa duda. El Paraguay es vida, el Paraguay es familia y el Paraguay es soberano.
Ahí está, eso es lo que decía Víctor Verdún. Y generó, por supuesto, la reacción del grupito progre de nuestro país, tratándole de retrógrado. Este es el pensamiento mayoritario del pueblo paraguayo. Si no te gusta, te jodes. Así nomás es. Hoy estaba conversando con mi hijo, que tiene 15 años. Había visto un documental sobre este submarino, este sumergible, que había llevado a unos turistas que pagaron $300,000 o $3 millones o $30 millones cada uno para ir a ver el Titanic, y que explotó y murieron todos, ¿verdad? Y me estaba diciendo qué es lo que es el Titanic. Y ahí me di cuenta que nosotros, que hemos escuchado desde chicos la historia, que hemos visto más de una película sobre el Titanic, sabemos bastante del tema, pero que las nuevas generaciones no. ¿Cuántos años hace que Leonardo DiCaprio hizo la película de James Cameron, Titanic? Hace más de 20 años, ¿verdad? Que fue un éxito mundial, pero además la película muestra una parte de lo que pasó. Así que me parece que no está de más contarle a los que no saben y refrescarles la memoria a los que saben de lo que fue la tragedia del Titanic. Vamos a ubicarnos los inicios del siglo XX. El Titanic era un navío que reunía la tecnología más avanzada de la época, y sus constructores se dedicaron a diseñar un sistema que garantizara que la nave era insumergible, que el barco era insumergible. Uno de los eslóganes de la propaganda para captar pasajeros era que no se podía hundir de ninguna manera. Así que, repleto de pasajeros, divididos en 3 categorías, es como en el estadio, hay populares, gradería y platea y preferencia. Ahí había tercera, segunda y primera categoría. ¿Qué pasó? Que había sido que el acero con que se construyó el barco era un acero que tenía demasiado, un componente que lo hacía muy duro pero muy quebradizo al acero. Y no se dieron cuenta de eso. Y en un momento dado del viaje, en una noche con mucha niebla, de repente se dieron cuenta que había un iceberg en el camino. Probablemente si el barco seguía su rumbo y chocaba con el iceberg, con la punta del casco, no iba a pasar nada. Pero trató de desviar el capitán y la mole de hielo rasgó a lo largo del costado del barco el acero mal hecho, y entró tal cantidad de agua que las celdas que supuestamente garantizaban que ese navío era insumergible se llenaron de agua, inclinaron el barco y ocurrió la tragedia. Se hundió el barco, muchísima gente murió. Esa es la historia en resumen del Titanic. Pero lo que yo quiero contarles hoy, y empecé con el Titanic, para decirles que esta tragedia no fue la única a gran escala en aquella época. O sea, el hundimiento del Titanic no fue el único naufragio. Hubo muchos casos peores que la tragedia del Titanic. Y uno de ellos, por ejemplo, ocurrió el 27 de abril de 1865.
El barco en cuestión, en esa época todos eran barcos de vapor, o sea, tenían calderas de vapor que movían las hélices. Se llamaba Sultana. Y este barco transportaba diariamente pasajeros y carga entre San Luis, en Estados Unidos, y New Orleans, la capital de Luisiana. Era un barco bastante grande, con 3 cubiertas de 80 metros de eslora, o sea, el largo del barco era de 80 metros, casi una cuadra, y 27 metros de manga, que manga se le dice al ancho del barco. 27 metros es casi el doble de una cancha de básquetbol. Este barco enorme estaba construido en madera, era un barco de madera. Y con sus 3 cubiertas podía transportar 350 pasajeros y un considerable tonelaje de carga, porque era de pasajeros y carga. Pero aquel día, el 27 de abril de 1865, llevaba más de 2,000 pasajeros. Empezó este viaje el 23 de abril. Era un viaje, como dije, rutinario, desde Nueva Orleans hasta San Luis. El 23 de abril sufrió una avería. Algo se descompuso en la caldera del barco. Así que tocó puerto para ser reparado. El capitán del barco era James Mason. Y mientras se estaba reparando el barco, James Mason bajó al puerto y ahí se enteró que había un grupo de expresidiarios. No, que era muy rápido y se le decía expreso, ¿verdad? O no, que era un café y se le decía expreso. Eran expresos, reclusos, que estaban ahí y tenían que ser transportados. Y como él no tenía ya que declarar que iba a llevar ese contingente de pasajeros, toda la plata del pasaje iba a ser para él. Y James Mason antepuso la seguridad y hasta su propia vida a la posibilidad de ganar mucho dinero. Así que accedió a transportar a esos ex reclusos. El problema era que la caldera requería mucho tiempo para su reparación y no era el único barco el que estaba a cargo de James Mason el que hacía el trayecto. Entonces él tuvo miedo de que mientras esperaban que la caldera se arregle, venga otro barco y le quite el negocio. Entonces decidió continuar el viaje a pesar de que la caldera no estaba aún totalmente reparada. En vez de hacer una buena reparación, remendó los agujeros que había, invitó a bordo a los pasajeros que ya llevaba y a los prisioneros y zarpó. Así que había una caldera en mal estado, mal reparada, un número excesivo de pasajeros que excedían totalmente la cantidad de botes salvavidas. Y para colmo, las condiciones fluviales, las condiciones del tiempo y del río, tampoco ayudaban. No estaba tan bueno el tiempo. Los expresidiarios se negaron a ir a la bodega, entonces todos estaban juntos en las 3 cubiertas del barco, los pasajeros normales y los expresidiarios.
el ambiente en el barco no era el mejor. Así que el Sultana, el barco, zarpó y navegó río arriba durante 2 días. Pero justo estando navegando este barco, se agregó otro componente que llevó a la tragedia. El río comenzó una de las mayores inundaciones de la historia. Estamos hablando, perdón que no les dije, del río Mississippi, que cruza New Orleans y une una serie de puertos, entre ellos San Luis. Así que el río empezó a crecer. Y la crecida del río hizo que se difuminen las orillas y se pierdan las referencias. El nivel del agua subió muchísimos metros y los árboles de la orilla desaparecieron. Solo algunas copas sobresalían del agua. Para colmo, como ya les dije, el Sultana navegaba contra la corriente. Así que para poder tener la fuerza necesaria para avanzar con 2.000 personas a bordo más carga, la caldera trabajaba al máximo. El 26 de abril, un día antes de la tragedia, acuérdense que había zarpado el 23, el Sultán llegó a Memphis, en Tennessee. Y ahí le dijeron al capitán, acá tenemos 120 toneladas de azúcar que tenemos que llevar, que tenemos que enviar a New Orleans. Y el capitán dijo, Eruatu, sobrecargó aún más al Sultana con 120 toneladas de azúcar y encima aceptó que suban 200 nuevos pasajeros. O sea, el barco estaba excesivamente pesado, el río no tenía contornos por la inundación y la caldera trabajaba a tope en pésimas condiciones porque no había sido bien reparada. Para colmo, en Memphis, entre cargar el azúcar y cargar los pasajeros, se tardó mucho y recién a la medianoche el Sultana zarpó de Memphis. El capitán desatracó el barco y navegó hacia unas barcazas que eran como depósitos de carbón que estaban en mitad del río. Así que cargó una cantidad de carbón para la caldera y a la 1 de la madrugada el buque abandonó la barcaza y se puso a navegar. A las 2, 1 hora después de cargar el carbón, la caldera descompuesta, incapaz de soportar tanta carga, explotó. El barco estaba ya a 11 kilómetros al norte de Memphis. Y al explotar la caldera, no solamente se incendió el barco, sino que empezó a hundirse. Pocas personas de las más de 2.000 que estaban a bordo, se salvaron aquella madrugada. El problema fue que los pasajeros que trataban de escapar al fuego que iba tomando el barco, que como les dije era de madera, saltaron a un río helado con una corriente fortísima y se ahogaron o murieron de frío. El desastre del Sultana se considera el naufragio más trágico
en la historia de los Estados Unidos, a tal punto que hasta hoy se desconoce la verdadera cantidad de personas que fallecieron esa madrugada. Algunos dicen, los más conservadores, que fueron cerca de 1,000, otros dicen que fueron 1,800 personas. O sea, hubo más supervivientes en la tragedia del Titanic que en la tragedia del Sultana. Pero cuando el Sultán se hundió, también habían ocurrido otros acontecimientos trascendentales. Y entonces pasó como una noticia más entre muchas noticias que llamaron la atención. Cuando se hundió el Titanic, ese era el acontecimiento mundial. Esa también es una razón por la que esta tragedia del Sultana se conozca menos, ¿verdad? ¿Qué pasó? 12 días antes de este naufragio, Estados Unidos había perdido a su presidente Abraham Lincoln, asesinado en un teatro. Abraham Lincoln, el presidente que había ganado la guerra de secesión y había conseguido la abolición de la esclavitud. Y la gente todavía estaba conmocionada por este hecho. Así que muy pocos le prestaron atención a la tragedia del Sultana. Esta tragedia probablemente muchos de ustedes es la primera vez que la escuchan. Por el momento histórico en que ocurrió, no llamó demasiado la atención. Muchas veces hay catástrofes terribles que pasan bastante desapercibidas y que conmocionan menos por el momento histórico en que ocurre. Por ejemplo, el transbordador Lechuela. Estamos hablando del 2002. Este transbordador era un buque de Senegal que 2 veces por semana hacía un trayecto por la costa de Dakar, transportando pasajeros que en realidad eran comerciantes que compraban en un lugar y vendían en otro mango y aceite de palma. El buque, el Lechuela, hacía travesías diarias, porque era un viaje que duraba medio día, ¿verdad? Entonces iba y venía. Y nunca tuvo problemas graves gracias a los modernos equipos de salvamento y al buen servicio de mantenimiento que recibía. Pero un día se descubrió una avería y el barco fue enviado a dique seco. Dique seco se dice que es un sistema donde entra el barco, se extrae el agua y queda como a disposición de las reparaciones, ¿verdad? Estuvo en dique seco reparándose casi un año. Lo que pasa es que no consiguieron un servicio de alta calidad y el mantenimiento evidentemente fue deficiente. El 26 de septiembre del 2002, el Lechuela navegaba entre el sur de Senegal y Dakar. A las 11 de la noche se dirigía hacia Gambia, hacia el puerto de Gambia, cuando se desató una fuerte tormenta. Ustedes saben cómo son las tormentas marinas, ¿verdad? Se generan olas gigantescas, el viento levantaba olas
de 10 metros de altura. Pero eso, en condiciones normales, no hubiera sido un problema para el barco. No hubiera sido un problema si se respetara la norma establecida que determinaba que la capacidad máxima de la embarcación era 500 pasajeros. Pero ese día se admitió el doble de personas. Había cerca de 1,000 pasajeros en el barco. O sea, nuevamente los ingredientes, ¿verdad? Mucha más gente, una reparación deficiente y una tormenta fortísima. Sin embargo, también hubo otro tema. Para ahorrar tiempo, el capitán del Dechuela decidió acortar el camino e internarse en aguas profundas, mar adentro. Y este barco siempre había navegado, porque solamente estaba autorizado para eso, bordeando la costa. No podía internarse porque no estaba preparado para estar haciendo una travesía en mar adentro. El capitán decidió hacer eso para ahorrar combustible porque estaba gastando más de la cuenta del barco debido al sobrepeso, ya que tenía el doble de pasajeros. Así que estando mar adentro del barco, una tormenta, las olas empezaron a sacudir la embarcación hasta que en un momento dado hizo una vuelta de campana. La cubierta se sumergió y el casco de la nave emergió a la superficie como un iceberg. Los pasajeros que estaban en sus camarotes quedaron pegados al techo y quedaron presos y confundidos, y el agua empezó a entrar. No había agujeros ni daños en el casco del barco, pero el agua había inundado las cubiertas inferiores del buque y eso hizo que permaneciera en esa posición de vuelta de campana durante muchas horas. Cuando el agua se filtró por la cubierta y la bodega, el barco empezó a hundirse. El agua no estaba fría, o sea, los pocos pasajeros que consiguieron salir de la embarcación flotaron en el agua, no tenían el riesgo de congelarse, pero ningún barco acudió a salvar. Recién 4 días después empezaron a llegar las primeras embarcaciones porque no hubo ningún llamado de auxilio desde el barco por lo repentina que fue la vuelta de campana. Y cuando llegaron las embarcaciones 4 días después, ya solamente un puñadito de personas estaban vivas. Así que estas dos tragedias marítimas que no tienen películas realmente fueron proporcionalmente más grandes y más trágicas que el hundimiento del Titanic. Pero apuesto que ustedes nunca supieron de esto porque no tuvo la prensa que tuvo el Titanic y el estupor que causó el Titanic. Dice acá Roberto, qué pelotudez esa reunión de la OEA, llena de burócratas al pedo. Sí, señor. Y no sirve para nada, Roberto. Traen una agenda
que tratan de imponer, y los países no necesitan ninguna agenda ni ninguna renuncia a su soberanía. A mí me dio risa que, por ejemplo, una activista pro aborto como Michi Moragas haya sido presentada y haya hecho un discurso esta mañana como representante de la sociedad paraguaya. ¿Quién le eligió como representante de la sociedad paraguaya? Representará a un grupito de feministas radicales, pero esa no es la sociedad paraguaya. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Roberto. Dice acá Fran, buenas tardes. ¿Podrías comentar sobre el golpe de Estado en Bolivia? Este mensaje me mandaste a las 18:34, Fran. Desde las 18 estuve comentando. Media hora estuve comentando. No, vamos a volver a comentar para que vos escuches, Fran. Y Eber González, pero te voy a hacer un resumen. Es una pelotudez de un militarote imbécil, despechado porque le destituyeron por hacer afirmaciones políticas internas, y lo que va a pasar es que le van a meter preso, le van a juzgar y va a pasar unos buenos años adentro. Eso es lo que va a pasar. Mejor, ¿verdad? Porque imagínate un gobierno autoritario, un gobierno militar que accede al control del Estado por medio del uso de armas, por medio de un golpe militar. Eso es terrible. Eso le hace mucho daño a toda la región. Buenas tardes, voy para la radio, puedo retirar mi libro, llegaré cerca de las 18:30, gracias. Claro que podés, Ever, sabes bien dónde queda la radio, era piso 19 de la Torre 2 del Paseo La Galería. Ayer ganó Ever, ¿verdad? Sí. Hola, ya estoy conectado, dice Alejandro. Qué suerte, Alejandro. Yo estaba pensando hace rato, ¿será que Alejandro B está conectado o no? ¿Será que ya empiezo nomás el programa? Esperando que esté conectado, pero ahora que me confirmas, perfecto, Alejandro. Me encantó la posición del Paraguay en la Asamblea de la OEA y no esperábamos menos, Juancho. Hay que destacar también la contundencia y los argumentos, y me encantó esa parte en donde dice, no aceptamos que le pongan el rótulo de discurso de odio a todos los que no piensan como ellos, porque eso pues hacen. Vos decís, yo estoy contra el aborto, discurso de odio. Yo estoy contra que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, discurso de odio. Yo estoy contra tal cosa, discurso de odio. No, cada uno puede pensar como quiera. De eso se trata la libertad y de respetar la opinión de la gente. No etiquetarle y decirle, vos no podés decir eso porque eso es discurso de odio. Me encantó que ponga de resalto esa arma arrojadiza que que ellos llaman discurso de odio. No es cierto. Ja, 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 dice Alejandro. Muy bien, Ale. Dice acá, sí, disculpa, Albert, acabo de salir del laburo y me prendí a Radio 1000 después de leer en Twitter que hubo golpe de Estado. Sí, hubo un intento de golpe de Estado. Rodearon la Casa Grande, que es el Palacio de Gobierno de Bolivia en La Paz, y con una tanqueta derribaron las puertas. Un disparate hicieron. Y entra el tipo, conversa con Luis Arce, no sé qué le habrá dicho, sale y no pasó más que eso. Vamos a ver si hay novedades al respecto, ¿sí? Espérame un rato, Fran, voy a buscar si hay novedades. Muy bien, a ver. Golpe de Estado en Bolivia. Noticias. Herramientas. Última hora, ¿eh? Ponemos, vamos a escuchar. El ejército
Juan José Zúñiga, quien encabezó toda la movilización que se desarrolló en Plaza Murillo en horas de la tarde con el ejército. Bien, Raiza, muchísimas gracias. Ahí está el movimiento en el gran cuartel de Miraflores. Están tras la búsqueda del general Zúñiga, como estamos observando. Los efectivos de la policía, el viceministro de Régimen Interior también encabezando estas reuniones para dar con el paradero de la ex autoridad del ejército. Diego, continuamos con mayores repercusiones de este hecho desde Cochabamba. Exacto, Juan Carlos, y el viceministro no solamente decía orden de aprehensión contra Zúñiga, sino investigación contra todo el entorno que ha actuado y lo ha apoyado para lo que ocurrió el día de hoy. Llevar tanquetas, llevar militares, ingresar por la fuerza a la Casa de Gobierno, enfrentarse básicamente, verbalmente con el presidente del Estado y después termina siendo relevado y ahora podríamos decir escapando de la justicia, por no utilizar el término prófugo. De todas maneras, en Cochabamba, la presidenta del Parlamento andino, que ha estado sesionando aquí por otros temas coyunturales, se refirió a este tema y dijo esto. La democracia tiene que estar por encima de todo. Nosotros, como un organismo que defiende la democracia, la paz y la estabilidad dentro del marco de derecho, tenemos que hacer un llamado siempre a la defensa de esos principios y esperemos que todo esto sea simplemente un movimiento en redes, un malentendido. Aquí las instituciones deben estar firmes en defensa de la democracia, del presidente electo, de las instituciones republicanas, y ese es el pronunciamiento que ha tenido y que tendrá siempre el Parlamento andino, en defensa de la democracia de todos los países de la región andina de América Latina. Pero las fuerzas militares son garantes de la democracia. Las fuerzas militares están para velar por la soberanía y la integridad territorial de los países, no para sonadas, no para movimientos de ninguna naturaleza que vayan en contra de la democracia. Vamos en vivo ahora hasta Santa Cruz. Yesenia, estamos contigo. Muchas gracias, Diego Viamón. Hay repercusiones en Santa Cruz también. Ya poco a poco comienza a normalizarse el movimiento en la ciudad. Inicialmente veíamos las calles también, algunas cerradas, otras congestionadas por el tráfico. Rubén Velarde en vivo y en directo nos reporta. Adelante. Gracias, Yesenia. Buenas noches. Efectivamente, son diferentes instituciones, organizaciones sociales, también el Bloque Oriente, quienes están pronunciando referente a todo este movimiento que se ha generado en la ciudad de La Paz. Es por ello que vamos a saludar a José Luis Saucedo del Bloque Oriente, porque hay emergencias. Se han reunido ustedes en esta jornada, han tomado decisiones también referente a toda esta situación. Evidentemente, desde acá, desde Santa Cruz, le decimos a nuestro hermano presidente, no está solo. Acá desde el Bloque Oriente, las organizaciones vivas, vamos a apoyar y vamos a hacer respetar el 55%. Volvemos al gran cuartel de Miraflores. Observen, Juan José Zúñiga sale de las instalaciones del Estado Mayor. Escuchemos lo que dice. Yo voy a hablar, su juramento. Ya le detuvieron al loco al general Zúñiga. Sí. Ahora va a pasar la noche en un calabozo. Mañana se le va a instruir las acusaciones, va a ser juzgado y espero que le dé unos buenos años. Hizo una pavada, pero es un mal ejemplo. Entonces, para que quede patente en todos los militares que no pueden levantarse contra el régimen democrático, la pena no puede ser menor. A ver qué dice. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutús, más 14 Z del regimiento de Achacacho. ¿Ya? Achacacho. Ya, entonces, ya, así tomas. No. Así tomas. Golpe, es autogolpe. Es un autogolpe, general. Es un autogolpe, general. Estamos observando el momento en el que sale del cuartel. El general Zúñiga asegura que quería brindar detalles de lo que acaba de decir es un autogolpe. Básicamente denuncia que el domingo se reunió con el presidente y le dijo que saque
las tanquetas. Raiza, estamos contigo. Repercusiones importantes ante esta situación. Así es, de esa manera es que, bueno, después de un fuerte movimiento policial que se ha registrado en los últimos minutos, el ex comandante del ejército ha sido aprehendido y bueno, ya con anterioridad ha indicado el viceministro Aguilera que son varios los delitos por los cuales será imputado porque ya hay una orden de aprehensión de parte de la Fiscalía. Ustedes escucharon claramente las palabras que él vertió al momento de salir. Él ha indicado que voluntariamente salió del ejército para, bueno, presentarse y entregarse a las autoridades policiales. Él estuvo dando algunas declaraciones, sin embargo, fue subido a la fuerza hasta ese vehículo, hasta esa camioneta policial y bueno, trasladado, tenemos entendido, hasta dependencias policiales. Al momento todavía no hay una certeza exacta hasta dónde lo van a dirigir, pero ese es el panorama que se puede demostrar a esta hora de la tarde. Ya más antes también varios motorizados militares han ingresado hasta el Estado Mayor, varios vehículos también han salido y bueno, de pronto llegó el viceministro, se realizó un control a los motorizados y fue el excomandante Zúñiga quien ha salido hasta la puerta y ha indicado que de forma voluntaria se está entregando y bueno, ustedes escucharon lo que ha declarado al momento de salir. Bueno, ahí está. Ya le agarraron. El tipo ahora va a decir que el propio presidente Luis Arce le dijo sacar los tanques. ¿Para qué más o menos un presidente que está en el poder le va a decir a un militar sacar los tanques y hacerme un golpe? Un disparate. Porque él vino directamente. Además, 6 tanquetas, 6 urutús. ¿Conocer los urutús? Eso que tenemos también nosotros acá. A ningún lado no te vas con eso. Fue y atropelló la puerta del palacio donde estaba Luis Arce. ¿Cómo va a decir ahora? Luis Arce me ordenó que yo le atropelle. Es un disparate. Pero bueno, ahí está. Qué pena que pase eso en Bolivia. Repito, gente tan buena, gente tan genial, un país tan rico culturalmente. Cayó primero en manos de Evo Morales, un autócrata, marxista-leninista. Despilfarró toda la riqueza de Bolivia. Le nombró a Luis Arce su sucesor. Luis Arce empeoró las cosas y encima se peleó con Evo. Y está todo paralizado el país. Una pena realmente. Pero la salida no es un golpe militar. Nunca. Vamos a la pausa. Pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentarán en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en Facebook e Instagram y llamanos al 0983-133-133. La Universidad del Norte, una de las primeras universidades privadas del país, tiene más de 30 años de trayectoria institucional. Cuenta con 36 edificios y 9 sedes en todo el país, modernos laboratorios, simposios, publicaciones, carreras acreditadas, imponente cuerpo docente y es el mayor aportante de la cultura en el Paraguay. Consultas al WhatsApp 021-729-4600. Porque Uninorte es número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carreteras y algo más de Andrea Pérez es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país en esos rubros. Pedí ya ser parte de este gran sector. Desde Carreteras y algo más ofrecemos para nuestros aliados espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Pérez y en X como @perizandru. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias de este apasionante sector.
Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Intesa Constructora, empresa dedicada a la construcción de obras civiles e industriales, con 20 años de experiencia y crecimiento constante, avala nuestro compromiso con la calidad y seriedad de nuestro trabajo. Edificios de departamentos, fábricas, locales comerciales, depósitos logísticos, son algunas de las obras en las que nos especializamos. Llámanos al 021-560-589 o seguinos en Instagram y Facebook. Intesa Constructora, Ingeniería del Bienestar. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación. Cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conoce nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicate al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales @ResortYat. Destina tu estadía completa, todo en un solo lugar. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llámanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición.
Tecnoempar S.A., único representante en Paraguay de productos EM1, tecnología de microorganismos eficaces, fórmula con licencia japonesa, agricultura regenerativa para la mejor productividad en cultivos, ganadería regenerativa a través del uso de los microorganismos eficaces EM1. Seguinos en Instagram, @EMParaguay, Facebook Empar. Visítanos en www.empy.com. La albirroja es nuestra segunda piel, es lo que nos identifica como paraguayos. Y ahora vas a poder llevarla a todos lados. Nueva tarjeta Bueno Albirroja, una tarjeta de edición limitada de Bueno Bank para alentar a la selección con beneficios exclusivos. Convertite en cliente de Bueno Bank, activa la tuya y tenés 50% de reintegro en tu primera compra. Bueno Bank, sponsor oficial de la albirroja. Para obtenerla, consulta las bases y condiciones disponibles en soy.bueno.com.py. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, 16 minutos. Y podés poner el discurso del paraguayo que estaba comentando, dice Fran. Ya puse, Fran, y dura 6 minutos. Pero te cuento que estuvo muy bien, eso sí. Y dice acá, aquí les meo, tío Alberto, el Palacio Presidencial de Bolivia a la casa no es el Palacio del Quemado, y en tu valle ocurrió también una tragedia, el del Miriam Nadela, sí. Y eso mismo le pasó al Miriam Nadela, dio una vuelta de campana. Tenemos que irnos a la pausa. Radio 1000 te escucha, te informa. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfrutás de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Preocupado por la seguridad de tu vehículo?
Con el GPS vehicular de Protec tendrás la tranquilidad que necesitas. Monitorea en tiempo real, recibí alertas instantáneas y con la más rápida respuesta de patrulla. Para más información, llama al 021-624.000. Tu vehículo siempre seguro. GPS vehicular, seguridad al alcance de tu mano con Protec. La albirroja es nuestra segunda piel, es lo que nos identifica como paraguayos. Y ahora vas a poder llevarla a todos lados. Nueva tarjeta Bueno Albirroja, una tarjeta de edición limitada de Bueno Bank para alentar a la selección con beneficios exclusivos. Convertite en cliente de Bueno Bank, activa la tuya y tenés 50% de reintegro en tu primera compra. Bueno Bank, sponsor oficial de la albirroja. Para obtenerla, consulta las bases y condiciones disponibles en soy.bueno.com.py. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Dice acá Roberto Martínez, fuera de tema un poquito, ¿qué series recomendadas de HBO? Tengo recién, hace un tiempo recomendaste varias, sí, en HBO hay un montón de series buenas. ¿Qué era lo último que yo vi de HBO? Lo que pasa es que no estoy viendo, todo lo que veo ahora es fútbol porque hay la Eurocopa y la Copa América juntos, difícil. Bolivia en llamas, dice acá una foto de una llama con una ametralladora. Qué loco. Ingeniero Mario Costoley. Dice acá, hola, se dice que Hugo Chávez había hecho lo mismo, un simulacro de golpe para medir su popularidad y ver si tiene apoyo suficiente. Se viene algo feo en Bolivia, dice Silvia. Están diciendo que fue un autogolpe, varios sectores, pero el tipo, de todos modos, es un bobo. Si cae en la trampa y sabe que le van a apresar, no es muy inteligente que digamos. Pausa, de vuelta. Radio 1000. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el pancho light por si estás de dieta, la sopa y el chapaguazú. Alimentos guaraní, para toda ocasión. Alimentos guaraní, disfruta de su sabor, que no falte en tu mesa. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. Uninorte te espera en sus más de 36 edificios, sus modernos laboratorios, sus simposios y publicaciones, sus carreras acreditadas, su imponente cuerpo docente, incluidos 12 conferenciantes laureados con el Premio Nobel y la máxima inversión cultural en la historia del Paraguay, para sumarte a nuestros 40.000 egresados preparados para triunfar. Inscripciones abiertas. Llamanos o escribinos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura.
botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La albirroja es nuestra segunda piel, es lo que nos identifica como paraguayos. Y ahora vas a poder llevarla a todos lados. Nueva tarjeta Bueno Albirroja, una tarjeta de edición limitada de Bueno Bank para alentar a la selección con beneficios exclusivos. Convertite en cliente de Bueno Bank, activa la tuya y tenés 50% de reintegro en tu primera compra. Bueno Bank, sponsor oficial de la albirroja. Para obtenerla, consulta las bases y condiciones disponibles en soy.bueno.com.py. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, dice Miguel Bazán, Albert, eso también te va a gustar, dice. Bueno, vamos a escuchar después, porque ahora ya nos estamos yendo. Siderlis dice, recordamos a Oviedo cuando un tanque disparó contra el Congreso. Recuerdo la prensa filmando detrás del tanque, dice Siderlis. Y a ver acá qué dice. No hay más tiempo, voy a mandar después de la práctica y pasar mañana. Ahí está, se disculpa nuestro corresponsal. Bueno, se acabó lo que se va. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Gracias por la compañía. Chao. Jarro Café a 1000 fue presentado por Universidad del Norte, calidad, ciencia y cultura, carretera hacia algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Y Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment